Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo preselección. Vamos a iniciar con la clase de hoy y para ello quiero que visualicen esta imagen. Bastante curiosa, ¿sí? Porque aquí nos quiere decir que esta señorita siempre se enriquece intelectualmente, ¿verdad? A ver, este niñito o es ella desde pequeña, por así decirlo, siempre ha recurrido a los libros, es decir, a la lectura, ¿verdad? Le gusta conocer más cosas, indagarse siempre. Bien, entonces estudiantes ya saben o ya podrán deducir cuál es el tema a tratar el día de hoy. Seguimos con comprensión de lectura, ¿sí? Pero vamos a abarcar a una clasificación de los textos según su orden o jerárquicamente y lo vamos a ver aquí, ¿no? Clasificación de los textos según la jerarquía de las ideas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tomar en cuenta fundamentalmente a la IP. ¿Qué significa IP? La idea principal, ¿sí? A ver, una pequeña introducción. No se olviden del texto. ¿Qué decimos? Que es un mensaje complejo y elaborado por un emisor. Prácticamente estamos entrando o estamos diciendo desde el punto de vista del autor, ¿verdad? El emisor se refiere al autor, al que lo ha elaborado, qué mensaje nos quiere brindar. Bien, desde el punto de vista del receptor, decimos que un texto se manifiesta como una secuencia lineal de ideas. Quiere decir que ese texto abarca, ¿no?, diversas oraciones y que éstas se van a relacionar y van a estar en un orden, ¿ya? Porque no podemos nosotros entender un texto si está desordenado, una idea por acá, otra idea por acá. No, todo tiene que relacionarse y establecer un orden. Justamente aquí radica el tema, ¿no? La jerarquía, ¿ya? Bien, seguimos entonces. La jerarquía de ideas en el texto. Un texto presenta una serie de ideas, ¿bien?, que giran en torno a una temática central. Es decir, que todas estas ideas, ¿no?, se relacionan bastante con el tema central o la idea principal. Todas se tienen que relacionar, ¿no? Bien. Ahora enfoquémonos a esa clasificación, los tipos de texto. A ver, según la jerarquía. Tenemos al texto analizante. ¿Y qué entendemos por ello? Cuando la idea principal se ubica encabezando el texto para proceder con su explicación. Lo que te quiere decir aquí, estudiantes, es que el texto analizante, ustedes saben que en todo texto siempre va a iniciar con una pequeña introducción o te lo dice de una manera general o poco a poco va entrando ya en detalles con la idea principal, ¿no? Entonces dice ahí, va encabezando o nos va dando a entender poco a poco y ya después nos dice claramente la idea principal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber de este texto analizante? La IP, ¿dónde está? Al inicio, ¿no? Encabezando. Eso es lo que tienes que saber de este texto. Estudiantes, es muy importante que vayan conociendo a estos diversos textos porque en la lectura nos van a pedir reconocer qué tipo de texto se está
presentando, ya sea analizante, sintetizante, y vamos a ver otros casos más. Así que presten mucha atención porque en su tarea y en el examen les va a pedir que reconozcan ese tipo de texto. Bien. Muy buena pregunta de su compañero. ¿Puede haber más de una idea principal? Ustedes saben, ahora que lo ha enfocado o lo ha preguntado su compañero, es muy, sí, bastante llamativa esta pregunta, ¿no? En un texto siempre tiene que haber una sola idea principal. Es otra cosa que se repita, ¿no? En otras palabras, es decir, en otra parte. La idea principal puede estar al inicio, puede estar al medio, puede estar al final, o también puede estar al inicio y al final, pero sigue siendo la misma idea, solamente que lo dice en otras palabras. ¿Bien? O hay algunos textos también que no especifica que una sea la más importante de todas, sino que todas esas ideas se relacionan. Y eso lo vamos a ver también el día de hoy, llamado el texto paralelo. Bien, así que presta mucha atención. Entonces ya habíamos dicho que este texto analizante, la IP, ¿no? Ahí está, la idea principal, está al inicio. Miren, aquí está la IP. Ustedes saben también, estudiantes, que si ya encontramos a la IP, las demás, ¿qué serán? Las ideas secundarias que complementan, ¿no? Al texto. Ahí está, al inicio está IP. Y ya luego están las ideas secundarias. Bien, entonces ya hemos detallado a este primer texto, que es el analizante. Seguimos con el texto sintetizante. ¿Qué nos dice? Cuando la IP se ubica al final a modo de conclusión y ejemplos presentados. Ya tenemos aquí entonces, estudiantes, otro orden. El analizante habíamos dicho que está al inicio, ¿no? La IP. Mientras que el sintetizante está al final. Y que lo establece o es que lo plasma esta IP a través de una conclusión y ejemplos, ¿no? O sea, lo quiere decir. Lo vamos a encontrar a través de conclusión o ejemplo. Ya tenemos entonces al sintetizante. Ahí está. Todas ellas son ideas secundarias que podrán estar al inicio, en la parte central o intermedia, mientras que la IP está al final. Bien. Seguimos con el texto sintetizante, analizante. Miren, ya está conformada por estos dos. ¿Qué nos quiere decir? Cuando la IP se ubica en el centro o en la parte intermedia del texto. Bien, como podemos ver en este esquema, ¿no? Al inicio están las ideas secundarias, en la parte central la IP y en la parte final las ideas secundarias. Entonces, vuelvo a recalcar o a repetir. Sintetizante, analizante. La IP, ¿dónde está? En la parte central. Bien. Seguimos con el texto encuadrado. Cuando la idea principal se ubica tanto al inicio como al final del texto, presentando y concluyendo. Bien, como les había dicho, estudiantes, la idea principal solo es una. Puede repetirse, es otra cosa, pero no quiere decir que esta idea y la otra idea sean diferentes, no. Sino que la repite, o mejor dicho, lo manifiestan con otras palabras, pero da a entender lo mismo. ¿Ya? Entonces, esta encuadrada de estudiantes la vamos a ver al inicio, a la IP, y al final. Aquí presenta, al inicio presenta, y al final concluye. ¿Y quiénes están en la parte central? Las ideas secundarias. Bien.
El encuadrado, estudiantes, también es llamado analizante sintetizante. No la vayan a confundir con esto, ¿ya? Justamente por ese motivo, yo les he establecido o les estoy brindando el otro nombre para que no se vayan a confundir con el sintetizante analizante, ya que este es el analizante sintetizante. Ay, mire, ya, me rayé. Sí, es un poco confuso, ¿no? Mejor su otro nombre, encuadrado. Está al inicio y al final. Ahí lo tenemos. Paralelo. Son los que tienen varias ideas sin que una sea jerárquicamente superior a las demás. Quiere decir, estudiantes, de que en este texto ninguna idea es más importante que la otra, como les había dicho, sino que todas esas ideas se relacionan bastante para conformar o dar a entender todo el texto. Bien, entonces ya sabemos qué quiere decir el paralelo. Ahí está, idea principal, aquí hay una, por así decirlo, acá hay otra idea, acá hay otra idea y acá hay otra idea. Pero ninguna de ellas, estudiantes, es la más importante, sino que de todas va a depender el texto. Bien. Seguimos. Y ya entramos a la parte aplicativa. Bien. Pero antes voy a confirmar si han estado atentos a los textos que hemos abarcado. Es fundamental, estudiantes, porque les voy a preguntar o va a venir en su tarea y en su examen, como les vuelvo a repetir. Vamos entonces con Estrella. Vamos con Estrella, Mellado y López. Díganme ustedes cuáles son esos textos según su jerarquía de la idea principal. A ver, ¿cuántos tipos de textos hemos visto? ¿Qué me dicen por ahí? Estudiantes, yo no les he pedido todavía que me digan la respuesta de la número 1 si ni siquiera hemos leído el texto. Yo les estoy preguntando qué tipo de textos hemos visto. Fácil, ¿ah? Y ya creo que está ahí, ¿no? En las alternativas. ¿Cuáles son? Me dicen por ahí analizante, sintetizante, paralelo, el analizante sintetizante, que es el encuadrado. Bien. ¿Cuál es la que está, cómo se llama la que está al inicio? A ver. Mejor pregunto porque quiero estar yo segura de que hayan asimilado, ¿no? Tengan en cuenta la definición de cada texto. Vamos, Adriana Limaya, rápidamente el texto analizante. A ver, Limaya, analizante. Vayan pensando qué es el sintetizante, qué es el encuadrado y qué es el paralelo.
A ver. Ya, me han respondido, me dicen el analizante es el que está al inicio. Ya, rápido estudiantes, el sintetizante está en la parte final, como una conclusión y ejemplos. También hemos visto el sintetizante analizante, ¿ya? Que está en la parte central, ¿bien? El encuadrado que está al inicio y al final. Y el paralelo, ¿ya? Que abarca varias ideas. Todas ellas son importantes, ¿no? O es que todas ellas van a conformar a un texto. Podríamos también decir que es una idea principal una, después otra, después la tercera, después la cuarta, sí, pero a nadie se la va a considerar como la más destacada o como quien dice, esta es más superior que la otra. No, todas ellas complementan a un texto. Bien, todas esas ideas lo vamos a decir de manera general. Bien. Ahora sí, entonces empezamos con este texto. ¿Ya? Atentos, por favor. No es que pregunte, Miss, ¿qué dijo? La clásica, ¿no? De los estudiantes. Bien, empecemos. Todos, de una manera u otra, tenemos experiencias estéticas. Nuestro ser consciente nos permite apreciar la hermosura de un cuadro, la gracia de una bailarina o la torpeza de un actor. Bien, así pues, todos vivimos lo bello o lo feo de los objetos que nos rodean. Hemos leído entonces la lectura que nos da a entender que todos tenemos, a ver, experiencias estéticas. Bien. Entonces, estudiantes, para poder saber a qué tipo de texto se refiere lo principal, ¿no? La IP, que reconozca. ¿Se den cuenta cuál es la IP? Ya les he dicho que nos habla sobre las experiencias estéticas. Entonces, ¿qué tipo de texto será? Ojo, yo no he dicho que ya les estoy queriendo decir con todo eso que ya el texto está. Lean un poco más y se van a dar cuenta dónde más podemos encontrar a la IP. Yo solamente he dado una pequeña pista. Bien. Muy bien, ahí nos dicen, ¿no? Como les había dicho, nos da a entender este texto sobre las experiencias estéticas. Ahí está la IP al inicio. Pero también nos va a decir, en otros términos, en la parte final. Así pues, todos vivimos lo bello o lo feo de los objetos que nos rodean. Se refiere a las experiencias estéticas. Bien, entonces ya sabemos que está al inicio y al final. Entonces, ¿cómo se va a llamar este texto? Muy bien, Leonel y Taira, es el encuadrado. Bien. Texto número 2. En el mundo de los seres animales se libra una encarnizada lucha por la existencia. Una de sus formas es la ayuda mutua. La conveniencia de la ayuda mutua se ve confirmada por el hecho de que está consolidada en los instintos diversos. La ayuda mutua es lo más típico de los rebaños de los animales, pero también, dice, existe en la forma de simbiosis, que quiere decir la asociación de organismos de diferentes especies que viven juntos y se favorecen mutuamente en su desarrollo entre especies lejanas. La actinia se aloja en la concha en que habita el ermitaño.
Ella defiende al ermitaño con sus células urticarias, situadas en los tentáculos, y lo alimenta con los restos de su comida, mientras el crustáceo traslada la actinia de lugar en lugar. Bien, estudiantes, entonces ya sabemos de qué nos está hablando exclusivamente este texto. Me refiero al tema. En el primer texto fue más sencillo, ¿no? Un texto corto, entonces de frente podemos ir con la IP, pero aquí es un poquito más extenso o un poquito más detallado, por así decirlo. Entonces primero vamos a reconocer al tema. Luego ya podemos decir la IP. Entonces, ¿de qué nos está hablando este texto? A ver, estudiantes, rápidamente, ¿de qué nos está hablando? De los animales, me dicen por ahí. Pero específicamente de los animales, detalla un poco más, ¿ah? O lee un poco más. Muy bien, ahí nos están diciendo de la ayuda mutua, ¿no? Ahí está, la ayuda mutua. ¿Y qué nos dice de esa ayuda? Entonces ya tenemos al tema, perdón, la ayuda mutua. O podemos decir de manera más detallada el título. La ayuda mutua en los animales. Bien, ahora, ¿cuál será la idea principal? ¿Qué nos quiere decir todo el texto? Me dicen por ahí que la ayuda mutua es lo más típico de los rebaños, de los animales. Pero también existe otro caso como la simbiosis, ¿verdad? Bueno, esto ya sería detallando un poco más a los animales. Pero, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender de manera general con este texto, estudiantes? Que en el mundo de los animales se libra una encarnizada lucha por la existencia. Todo radica aquí, la existencia, ¿no? La forma como estos animales se mantienen vivos, ¿no? Y ahí recién toma en cuenta a la ayuda de los animales. Entonces, estudiantes, ¿dónde o en qué parte del texto se encuentra esa idea principal? Ya vamos reconociendo, ¿verdad? Entonces podemos decir la pregunta, ¿no? O ya con la respuesta. De acuerdo con la ubicación de la IP, el texto es, ¿ya? ¿Qué me dicen por ahí? Sintetizante, analizante, me dicen por ahí. A ver, otros estudiantes más. A ver, voluntarios. Paralelo. ¿Por qué decimos y por qué sería paralelo? O sea, cada idea es diferente y todas ellas van a entender el texto. Eso significa paralelo, cada idea es diferente, no pueden ser las mismas. Entonces no podemos decir que sea paralelo, todavía está un poco frío, ¿no? La respuesta. Me dicen por ahí, encuadrado, me dicen por ahí, o sintetizante analizante. Vamos a ver cuál es la respuesta. A ver. Nos damos cuenta, estudiantes, de que el texto
perdón, la idea principal, ¿no? Está encabezando aquí, ¿no? Nos habla sobre los animales, ¿no? En la forma de su existencia, es decir, cómo luchan estos animales para poder sobrevivir. Y ahí lo menciona, la ayuda mutua, ¿no? Bien, entonces ya tenemos a la IP que está, estudiantes, al inicio. Bien, entonces decimos que es un texto analizante. Bien, aquí lo tenemos, la ayuda mutua en relación a esa lucha por la supervivencia. Entonces, ya lo tenemos aquí, ¿ya? Por eso le digo, estudiantes, es muy importante que sepan reconocer a la idea principal, ¿ya? Muchas veces solemos confundirlo, ¿no? Recuerden, la estructura de un texto, primero, el tema, lo que nos quiere decir de manera general. Lo que detalle a este tema es el título. Bien. Después, la idea principal, la que resume o nos quiere decir en qué consiste todo ese texto. Bien. Recuerden también, estudiantes, de que el tema es más general, es decir, en pocos términos, mientras que el título especifica o detalla, como les había dicho, ¿no? Los sismos, el tema. El título. Los sismos ocurridos, o mejor dicho, los sismos generados en el 2007. Estás detallando un poco más sobre el tema. Ese es el título, ¿no? Recuerden. Y ya la idea principal, pues como les había dicho, lo más resaltante. Bien. Sigamos entonces con el texto número 3. Abajo, en los cañones angostos de las más profundas quebradas, están los valles o yungas, tórridos y bochornosos, rincones sin horizonte y sin vientos, encajonados entre cerros disformes y elevadísimos. De estos, como islotes cálidos, hoyos tropicales clavados en medio de las cordilleras. Se sube en pocas horas de la tierra templada a la zona quechua propiamente dicha. Esa es la verdadera sierra de la región frigidísima, pero todavía habitable y fértil, que alcanza hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se pasa por abras heladas a la punta desértica Bravía. Entonces, estudiantes, de todo este texto, ¿de quién nos está hablando? ¿Cuál será el tema? A ver, ¿cuál será el tema de este texto? ¿De qué nos habla? A ver, ¿quién se ha podido percatar en qué consiste? Miren, primero inicia con los cañones angostos, las más profundas quebradas, están los valles, yungas. De estos islotes cálidos, sellos tropicales, clavados en medio de las cordilleras, se sube en pocas horas en pocas horas de la tierra templada, a la zona quechua. Entonces, esa zona quechua, ¿cómo se llama? ¿O de quién nos está hablando? Fácil. A ver, el tema, ¿quién se ha podido percatar? Ay, Dios mío. Ay, ya. ¿Cuál es? Me dicen por ahí. ¿Cuál es esa zona quechua? Después dice, claro, ¿no? Se refiere a la sierra. Muy bien. Entonces, estudiantes, ya saben cuál es la idea principal. Como de poco a poco se va detallando, ¿no? Y nos enfocamos, plum,
a la zona quechua, o mejor dicho, a la Sierra Verdadera. Bien, entonces ya hemos reconocido, bien, al tema. ¿Y qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice? De la sierra. Entonces, estudiantes, hemos ido detallando y llegamos a todo ello y decimos que se trata de la verdadera sierra, ¿no? Esa es la verdadera sierra. Nos está hablando sobre la sierra. Bien, entonces, ¿dónde está? ¿En qué orden, mejor dicho, se encuentra esta idea principal? Me dicen por ahí sus compañeritos, sintetizante, analizante, me dicen sintetizante. Vamos a confirmar. Claro, ¿no? Nos damos cuenta que está en la parte final, ¿no? Y aquí nos siguen hablando sobre la sierra, ¿no? Muy bien, es sintetizante. Y ya lo hemos ido reconociendo, ¿verdad? Otro de sus compañeritos me han dicho sintetizante, analizante. A ver, puede ser, ¿no? Como lo vemos aquí, pero está en la parte central y luego detalla en la parte final. Ya podremos decir que también puede ser sintetizante, analizante. Pero estudiantes, no está en la parte final total, sino que nos habla en la parte, a ver, o mejor dicho, no está en la parte central, central sería aquí, en el medio, no, sino que ya aquí ya se está acercando más a la parte final, ¿no? Bien, entonces ya tenemos aquí que está en la parte final. Bien, miren, ya está continuando a otro renglón, la parte final. Si hubiese estado aquí, sí pudiéramos decir que fuera sintetizante, analizante en la parte central. Bien, entonces vamos reconociendo. No se preocupen, estudiantes, en el examen, tal vez sea un caso, ¿no? De que esté en la parte central y como que también en la parte final. No se preocupen, ¿ya? Que se les va a reconocer de todas maneras cuál de esas posibles alternativas sean, pero tampoco me vas a marcar una que se aleje totalmente, pues no. Yo digo en el caso si el texto fuera así, ¿ya? Me he dicho que va a ser así, ¿ya? Si es que hubiese tomado un texto así, ¿no? Si fueran los casos, porque recién para muchos es algo nuevo conocer estos temas o estos tipos de textos, mejor dicho, pero es un poco confuso, si está al inicio es más fácil, si está al final también, pero si está en la parte como que central y al final, ahí tal vez surge la incógnita, ¿no? Bien, pero de todas maneras se les va a considerar, ¿ya? Entonces ya sabemos que está en la parte, ya está aquí, ¿no? Final, ¿ya? Y acá detalla más, ¿no? Por eso decimos en la parte final. Bien. Seguimos con otra lectura. Así que empecemos. Sabíamos muy bien que ella era poderosa y que se aprovechaba fácilmente de los espíritus de la casa. Habíamos observado cómo agazapaba en las comidas fuertes, en los muelles, sillones y hasta en las melodías lánguidas de los boleros.
aprovecha cualquier instante de flaqueza para tender sobre nosotros sus brazos tentadores y sutiles y envolvernos suavemente como la emanación de un PBT. Había, pues, que estar en guardia contra sus acechanzas. Había que estar a la expectativa de nuestras debilidades. Nuestra habitación estaba prevenida, diríase exorcizada contra ella. Habíamos atiborrado los estantes de libros con libros raros y preciosos que constantemente despertaban nuestra curiosidad